Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de RPP. El día de hoy, en el marco de la campaña El País que Queremos, vamos a hablar acerca de nuestro fragmentado sistema de salud, cómo es que nos afecta y qué salidas tenemos para que nosotros como peruanos podamos acceder a un servicio de salud de calidad. Para hablar de este tema nos acompaña César Amaro, investigador principal de Evidenza Consultores, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, César? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por la oportunidad. Encantado de participar. Perfecto, César. Mira, primero lo primero, ¿no? Quisiera preguntarte cómo es que funciona nuestro sistema de salud. Uno sale a la calle y encuentra establecimientos de salud administrados por eSalud, por el MINSA, por las Fuerzas Armadas. ¿Podrías explicarme brevemente a qué se debe esto, por qué está fragmentado y sobre todo también ya después qué efectos tiene en la población? Perfecto. En realidad, pues como comentabas, Nicolás, uno como ciudadano encuentra hospitales del Ministerio de Salud, de las regiones, de salud, de la policía, ¿no? También las Fuerzas Armadas, oferta privada en diferentes lugares, ¿no? Igual, boticas y farmacias privadas, ¿no? Entonces, esto genera la sensación de que tenemos una aparente abundancia de recursos, lo cual cuando llegó la pandemia, pues lamentablemente verificamos que no era así, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que nuestra capacidad de afrontar un problema tan grave como la pandemia era muy insuficiente, ¿no? Y empeoró más aún este escenario, puesto que, como comentabas al inicio, el sistema está partido. Es decir, si yo soy del SIS, del seguro subsidiado llamado Seguro Integral de Salud, ¿no? Que es un seguro donde el Estado paga y donde la mayoría somos parte de ese seguro, pues tengo oferta hospitalaria pública, ¿no? Y postas médicas también que maneja el MINSA y las regiones. Si la persona es un trabajador o un jubilado formal, accede a la oferta de salud, el seguro social, que tiene sobre todo oferta hospitalaria más pequeña, sobre todo en ciudades, ¿no? Una red primaria más pequeña también, mucho más débil que la del Ministerio de Salud, y es más acotada. Igual, si uno es policía o militar, tiene una oferta acotada. Ujú. Lamentablemente, eso hace que no tenga oferta segmentada y oferta partida. Sí. Entonces, como ciudadanos, no tenemos derecho a un sistema unificado de calidad y oportuno. Ujú, correcto, claro. ¿Y esto cómo podría, o cómo se manifiesta específicamente en la ciudadanía? Es decir, no tenemos, según la Constitución, tenemos el derecho al acceso a una salud de calidad, sin embargo, la realidad es otra, ¿correcto? Así es. Ocurre una paradoja, ¿no? Yo le llamo esto, ocurre una vulneración de derechos, Ujú. puesto que en teoría de cada 100 peruanos tenemos un seguro de salud 98, sobre todo seguro por el SIS, ¿no? Más o menos el 70%, como 25 o 24 millones, y por e-salud, seguro social, un 27%, que son aproximadamente 10 millones, ¿no? Es decir, en teoría casi todos estamos asegurados, pero en la práctica, cuando uno requiere la atención, lamentablemente, como lo sabemos todos, no es así. La oferta es insuficiente, es escasa y a veces de mala calidad. Entonces, eso hace que el derecho no sea vigente y se incumpla algo que es un mandato de la Constitución, pero sobre todo un derecho ciudadano, ¿no? Que es un derecho Ujú. humano para poder protegernos y cuidar nuestra vida. Ujú, exactamente, ¿no? Y el tema del aseguramiento que acabas de mencionar, me gustaría tocar este tema específicamente porque en el Perú, bueno, tenemos el SIS, el Seguro Integral de Salud, y tenemos salud también, ¿no? El Seguro Social. Sin embargo, entre estos dos seguros existe una brecha muy grande en cuanto a financiamiento, sobre todo, que se traduce en recursos. ¿A qué se debe esto? Es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, justamente el modelo que ha adoptado el país hace ya más de 10 años es el modelo de aseguramiento universal en salud. Y como has mencionado, hemos avanzado mucho en esa ruta en tener un seguro. Pero lamentablemente no hemos avanzado de modo suficiente ni en el financiamiento, que todavía tiene sus problemas que ahora vamos a comentar, ni en la prestación, es decir, el hecho real que uno pueda tener una oferta de salud suficiente, completa y de calidad. Ujú. Entrando al aspecto financiero, también hay diferencias. Salud tiene un presupuesto mayor per cápita por asegurado por cada uno de sus miembros, ¿no? En cambio, la persona que acude a la oferta pública de las regiones o del MINSA a través del SIS, su financiamiento es mucho menor. Esa disparidad genera evidentemente que tengamos una oferta, yo diría, más completa, con todas sus dificultades en salud, y una oferta más pobre, más limitada, lamentablemente, en los hospitales públicos, en las postas médicas públicas de mis regiones, que sobre todo cubren a población del SIS. Esa es una diferencia real, ¿no? Ujú.
Claro, ¿no? El tema de, sí, del financiamiento, ¿por qué Salud tiene más recursos que el MINSA? Teniendo en cuenta también que la población que cubre el SIS es mucho más grande. Básicamente porque salud es un fondo creado por la propia Constitución, o sea, tiene una protección de rango constitucional, Ujú, donde el empleador aporta una cantidad de dinero de manera mensual por los trabajadores a su cargo, que sean ujú. obviamente oferta formal, ¿no? Por tanto, es valioso que el país tenga el derecho al trabajo y trabajo formal, trabajo digno, donde el empleador obviamente cumple con su obligación, y ese fondo es manejado por salud y oferta, como sabemos todos, estas atenciones a sus asegurados, ¿no? Además, salud tiene algunas ventajas que sería bueno mirar, ¿no? Ellos tienen mayor solidez en la institución. Su velocidad de rotación de presidentes ejecutivos es bastante baja. Bueno, en este gobierno hemos tenido un cambio lamentablemente rápido, por razones políticas muy rápido, pero digamos normalmente la presidenta o presidente tiene mínimo un periodo de 2 años a más, a 4 años inclusive. Entonces, esa estabilidad en la conducción, al margen de que el gestor, digamos, sea de alta calidad o no, no es un tema ya de discusión, esa estabilidad en la gestión provoca una inercia sana de desarrollo de la institución. Salud tiene iniciativas valiosas en muchos frentes, ¿no? Por ejemplo, hoy tienen una clínica electrónica, tienen un sistema logístico en Lima y Callao bastante moderno, tienen modelos hospitalarios mucho más eficientes y de mejor oferta que en comparación a la oferta pública de mis y regiones. Entonces, esa bondad, ese fondo, esa autonomía, esa tranquilidad en la conducción por periodos de tiempo más prolongados que en el ministerio, y esos roles diferenciados que se están tomando entre financiamiento y prestación, hace que esa nave tenga, de todos modos, con todas sus dificultades, una ruta en términos relativos más optimista que la otra ruta que debe todavía mejorar mucho. Claro, César, mira, bueno, la ex premier Mirta Vázquez ya hace un tiempo, justamente cuando se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, mencionó que una de las prioridades del gobierno iba a ser la presentación de una ley para poder unificar el sistema de salud, ¿no? Entonces, ante esto hubo sectores valga la redundancia, del sector, ¿no? Porque no todos tienen una posición similar, que se encontraban enfrentadas, ¿no? Había gente que estaba a favor de esta medida y hay gente que estaba en contra, ¿no? Uno de estos cuerpos, de estas instituciones que estaban en contra fue el sindicato del Seguro Social, de Salud. ¿Por qué? ¿Por qué hay cuerpos, hay instituciones que se oponen a la integración del sistema de salud cuando estamos viendo que podría ser beneficioso para todos los ciudadanos? Ok, es una pregunta compleja de resolver, ¿no? Ujú, Poniendo el hito histórico, es el Foro del Acuerdo Nacional que en mayo del 2021 toma esta decisión, ¿no? Es decir, ujú, promover, proponer a la ciudadanía, al país, como una política de Estado, el construir un sistema unificado de salud, ¿no? Centrado en el ciudadano, donde la salud es un derecho. Eso es un hito importante, valioso, que todos lo tenemos que respaldar y construir, ¿no? sí. Y además la manera más tangible es que el gasto de bolsillo se reduzca, porque hoy día, y lo podemos conversar después, el Perú tiene un alto gasto de bolsillo, sobre todo en medicamentos comprados en farmacias y boticas, porque uno, pues, como no accede a la oferta médica decente, normal, acude a la ruta más fácil. El problema de la Regresando automedicación. Ujú, así es, y eso es un tema que ojalá lo podamos comentar luego. ujú, Entonces, en el aspecto político, ¿por qué algunos estamos a favor y otros en contra? Yo diría básicamente por la estrategia de implementación. Porque si uno habla de unificar MINSA y de salud, ujú, evidentemente yo como asegurado de salud voy a oponerme. ujú, Porque digo, un momentito, acá estamos hablando de un fondo robusto, con determinadas ventajas, versus un fondo más pequeñito en el SIS, ¿no? Que no es un seguro realmente todavía y que tiene muchos problemas. Entonces, como que uno siente que su derecho está siendo afectado, ¿no? claro. Ok, Ujú, pero mirándolo como peruano, como ciudadano, si la estrategia es una estrategia de unificación, empleando conocimiento, evidencia, poniendo al ciudadano por delante, sacándonos de la cabeza las taras ideológicas que uno puede tener, inclusive de intereses políticos, ¿no? ujú, Pues, y tomando las mejores decisiones, yo estoy de acuerdo en que hay un sistema unificado donde tengamos roles claros, ¿no? Entonces, evidentemente, si la estrategia de implementación es no muy clara, no muy definida, ujú, pues el sindicato de salud va a decir, oye, esto me afecta como trabajador porque en el MINSA hay otra política remunerativa,
el asegurado se lo dirá, oye, yo me pongo porque mi cobertura va a ser menor si viene la población del CIS, ¿no? Que son también peruanos como yo, pero digamos tienen otro sistema. Entonces uno siente, entre comillas, una amenaza ante este planteamiento. ¿Cómo superar eso? Básicamente roles claros, que es un tema que podríamos también comentar después, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, para seguir con esta entrevista, quisiera tocar precisamente el tema del que ya hemos mencionado un poco antes, el tema de la automedicación, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere asistir a farmacias, a boticas, que a los establecimientos del primer nivel de atención de salud? Básicamente, esto ocurre en los sectores populares. Digamos, si uno tiene un seguro privado o una EPS, uno va a acudir a la oferta privada por relativa facilidad, ¿no? Sea telemedicina o presencial. La tercera ola ha golpeado un tanto ese sistema también, pero la estadística demuestra que su capacidad de reacción siempre ha sido más rápida que la oferta pública, ¿no? Entonces, oferta privada para el asegurado privado va a existir de un modo más o menos accesible, ¿no? Ujú. Con todas sus dificultades y temas que también sabemos que tienen una agenda de trabajo por ahí pendiente, ¿no? Pero la población, sobre todo del CIS, que como apreciamos son más o menos 25 millones de personas, y es la mayor parte del país, ¿no? El 70% del país prácticamente. Claro. Cuando vaya a un hospital o busque un médico cercano, va a encontrar una posta médica en su comunidad, seguramente, entreabierta. Es decir, está en el equipo de salud, pero no está plenamente operativo por la pandemia. Ujú. O si voy al hospital, y estamos en tercera ola hasta hace pocas semanas, es una muy fuerte, está el equipo dedicado obviamente al tema COVID, y eso es razonable. Entonces, Por supuesto. digamos, un hipertenso, un diabético, una mamá con un pequeño con un problema respiratorio que puede ser grave, no tendrá pues a su pediatra, a su oncólogo, a su endocrinólogo o al médico familia, ojalá cercano, va a estar Ujú. lejano. Entonces, ante ese escenario, ¿qué cosa ha ocurrido históricamente antes de la pandemia? Por ejemplo, vemos el caso exitoso del Hospital de Solidaridad, ¿no? Que hizo el municipio de Lima hace ya muchos años con el alcalde Castañeda. Como no había su oferta, ¿qué hizo él? Los contenedores, luego los hospitales, entre comillas, ¿no? Que son en realidad policlínicos, uno va con su bolsillo y paga, ¿no? La consulta médica, el laboratorio, la farmacia, y es gasto de bolsillo. Claro. Más aún, si estoy en la comunidad y soy ambulante, soy informal, y para mí el tiempo es muy valioso porque tengo que trabajar para mi día a día, y tengo la botica del frente abierta, voy con mi bolsillo y pido consejo. Ujú. Y le planteo un problema al dependiente y ese señor o señora me dará un consejo, entre comillas, una receta. Ujú. Entonces, ¿y eso qué cosa provoca? Gasto de bolsillo, automedicación y un riesgo mayor de uso de medicamentos seguramente inadecuados. En pandemia, por ejemplo, los expertos señalaban, no usemos antibióticos, no usemos corticoides en COVID leve. Eso es un veneno realmente, no es algo irracional. Ujú. Sin embargo, hemos consumido cantidades navegables de antibióticos y corticoides, sobre todo en vía oral, inclusive también parenteral, en pandemia por automedicación. Y ahí ocurre otro fenómeno más. La autoridad sanitaria no tiene la capacidad coercitiva para que esas malas prácticas sean sancionadas, sean evitadas. Entonces, ok, pero es un país muy raro. Yo cruzo la pista acá de mi casa, salgo a la zona comercial, voy a una botica y compro cualquier cosa en la farmacia o en la botica. Y lo tengo sin receta. Eso lo sabemos todos. Ante eso no hay ninguna acción del Estado fuerte para evitar eso con penalidades muy altas que evite ese mercado informal de medicamentos Ujú. o peor aún, una automedicación riesgosa para la vida de las personas. Ujú. Claro, César, esto que has mencionado, el tema de la automedicación, como todo lo que hemos discutido en esta entrevista, parten de un problema estructural, ¿no es así? Y no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarte, ¿no? En medio de esta crisis política, y ya para terminar esta entrevista, muy brevemente, ¿cómo consideras tú que están las posibilidades de que este gobierno siga impulsando la reforma del sector salud? Yo creo que un primer tema que el actual equipo ejecutivo, bueno, primero reconocer que este ministro y su equipo han respetado algo básico que es la institucionalidad, ¿no? Y Ujú. todos nos hemos alegrado mucho que la labor de la lucha contra la pandemia y de la vacunación se ha mantenido, ¿no? Ujú. Y es normal que un equipo nuevo tenga sus gestores propios y gradualmente tomen el control, digamos, de la conducción. Pero la operación, repito, es del operador, es del prestador, es de la posta médica, del hospital, del equipo que está en el terreno, Ujú. no del ente rector. Entonces, el primer comentario es, mantengamos ese norte, o sea, respetemos los roles y que el rector sea rector. Ujú. Segundo aspecto vinculado a roles es que el financiamiento tenga claridad en cuanto a su suficiencia y quién lo hace. Hoy día he explicado un poquito el ejemplo de salud, que es un fondo autónomo protegido por la Constitución,
Ese ejemplo tan razonable también se está aplicando un poquito así en la policía con el Fondo de Salud Pol, que el antiguo Fospoli que tenía muchos problemas. Ahora este fondo nuevo también de sus bondades, ojalá se mantengan y se fortalezcan. Ese ejemplo de salud y salud pol podríamos adoptarlo también en el SIS, en el Seguro Integral de Salud, que protege a 25 millones de peruanos, haciéndole un seguro verdadero. Hoy día no es un seguro verdadero, es básicamente un cajero pagador. Recibe dinero del Ministerio de Economía, transfiere fondos a las regiones y hospitales y se acabó. Hace un poquito de control y ya está. No es un seguro, no maneja riesgos, no maneja financiamiento, no establece incentivos al prestador. Entonces el prestador no tiene ningún incentivo para hacer mejor las cosas, lamentablemente, y eso afecta mucho en calidad y productividad. Entonces, tercer elemento es financiamiento. Y finalmente, la prestación. Sí. La prestación, si no está organizada en redes, tenemos dificultades para que esto llegue a todos los ciudadanos. Es toda una reingeniería de la prestación y también del suministro. Perfecto. César Amaro, investigador principal de Evidenza Consultores, es quien nos ha acompañado en esta ocasión. Te agradezco mucho por tu tiempo, César, y le recuerdo a las personas que se han conectado a esta entrevista que esta se ha dado en el marco de la campaña El País que Queremos, que organiza RPP con el apoyo de Enel, y que si quieren conocer más acerca de esta campaña, pueden ingresar a www.elpaisquequeremos.pe. Yo soy Nicolás Altamirano Pebe y conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias, César. El País que Queremos es organizado por RPP con el compromiso de Enel.